Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a los que se han conectado y los que verán este video en YouTube. Mi nombre es Juan Carlos Llovera y bienvenidos a Jason Software. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es acerca de la arquitectura que usas para crear tus repositorios. Hoy día hablaremos de monorepos versus multirepos. Así que trataré de ser conciso, preciso y explicar los puntos importantes que debes tener en cuenta antes de tomar la decisión de por qué estructura de directorio o arquitectura de directorios y de repositorios vas a enfocarte. Así que bienvenidos a todos los que nos ven ahorita por la plataforma de YouTube. Y por favor, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, alguna duda, puedes escribirlo en el chat. Bienvenidos. Para empezar, he preparado una diapositiva, una presentación para ustedes para poder resumir de qué va esto por si conocías que es un monorepo, que no es que es un multirepo. Vamos a revisar y hacer un pequeño review de manera rápida de cómo vamos a trabajar el día de hoy y cómo voy a explicarles de qué trata cada uno. Entonces, ante todo, esto es un tema que también ha salido un poco en el interno con la gente que estaba escribiendo y compartiendo tecnología. Y en alguna de las comunidades que vengo siguiendo en Facebook, también hay gente que muchos se preguntan si es mejor monorepo o multirepo. El día de hoy les vamos a aclarar esa duda. Así que, venga, empecemos con monorepo. Monorepo es, como su nombre lo dice, un repositorio que tiene todo el código. El primer error que suele la gente al escuchar monorepo es asociarlo a monolitos. No, no, hay que sacarnos eso de la cabeza. No, monorepo no tiene que ver con que sea un monolito o una aplicación de esas monolíticas que hace mucho tiempo trabajábamos y que algunas empresas hoy en día tratan de sacar o destruir estos monolitos para migrarse a estructuras más flexibles y escalables. Entonces, primero, un monorepo no es un monolito. Un monorepo es tener solo todo el código y toda la funcionalidad que quieras incluir de tu proyecto en un solo repositorio, en una sola verdad. Entonces, los monolitos son cosa muy distinta, son aplicaciones monolíticas que ya hoy en día casi son muy difíciles de mantener, son como unos dinosaurios que siguen andando. Sin embargo, en la mayoría de sistemas que hoy en día vemos, los podemos encontrar. Multirepo es todo lo contrario, ¿no? O sea, en vez de tener un solo repositorio con todo el código, su nombre lo dice, multirepo, vas a tener decenas de repositorios según sea el caso o el proyecto o según lo requiera el negocio. No, muchas veces cada proyecto lo separas en un repositorio y cada equipo trabaja en un solo repositorio y por lo que cual son independientes. Esto ayuda en algunos casos a poder separar el modelo de negocio, tecnologías, equipos y más cosas. Entonces, para ponerlo de manera gráfica, aquí tengo algo que a ustedes les va a gustar, que es un gráfico en el cual ya podemos ver las diferencias entre un monolito, multirepo y monorepo, ¿no? Llámense un monolito a las aplicaciones que teníamos hace 10 años, cuando trabajábamos todo el backend, el frontend, las aplicaciones 3 capas, n capas, todo lo que tengas en un solo proyecto, en un solo repositorio y todo ahí. Entonces estos eran como dinosaurios donde tú, ya, sí, vamos a hacer el backend en C Sharp o en Java. No, pero también necesitamos el front. Entonces creabas tu proyecto, metías todo en un solo proyecto, metías todo en un repositorio y dividía los equipos, ¿no? Ya, había gente que era full stack, podía estar en todos lados, pero había gente que dominaba más el front o el back, pero igual todos manejaban el mismo repositorio. Eso de tener un monolito era muy complicado. Pasaron los años y fue migrándose las cosas a poder trabajar de manera ya independiente, ¿no? Cuando salió Subversion, creo que fueron muchas las empresas o las aplicaciones que se trabajaron como monolitos. Después con Git ya vino el cambio de poder hacer multirepo, ¿no? De crear muchos repositorios Git. Ya empiezas a dividir muchas veces el front, el back,
tus librerías, tu API, tus business library y demás cosas, ¿no? Entonces ya creas proyectos independientes para poder hacer una separación de responsabilidades, que si seguimos las buenas prácticas y el clean code, deberíamos tener una separación de responsabilidades. Pero esa separación de responsabilidades con el multirepo viene a que cada responsabilidad va a tener su repositorio, cada proyecto va a tener su repositorio, cada equipo va a tener su repositorio. En monorepo podemos tener, como ven en el gráfico, la misma separación de responsabilidades, pero todo en un solo repositorio. Quizás esto era un poco complicado de entender al inicio porque era muy confuso que tener todo en uno solo repositorio, pero con ayuda de Git y gracias a la madurez de la tecnología de los repositorios como Git, la verdad que hoy en día es súper cómo puedes trabajar con proyectos, con subproyectos, con sacar las estructuras, con poder hacer una integración continua por cada proyecto o estructura que has creado, así sea en un solo repositorio. Entonces, una de las ventajas de esto de monorepo es que ahora Git, la tecnología de trabajar con repositorios Git, nos ayuda a poder trabajar de esta forma. Vamos a ver un poco ventajas, desventajas. Bien, monorepos es lo que ya había dicho antes y tiene una de las grandes ventajas que, por ejemplo, digamos, tú eres el, no sé, recién entras a una empresa. Digamos, eres el chico nuevo que entra a una empresa y tiene que empezar a bajarse todo el código, entender la lógica. Entonces, si tú trabajas con un monorepo, la incorporación de nuevos miembros a tu team va a ser muy fácil, porque como todo lo tienes en un solo repositorio, vas a poder bajarte el repositorio, configurar las cosas de una sola vez para todo, rápido. También te ayuda a que puedas compartir el conocimiento ahí y tener todo centralizado. Cuando tienes monorepos, prácticamente tienes todo centralizado, te simplifica mucho la administración de dependencias, que si un proyecto tiene alguna dependencia de la otra y quieres tener las últimas versiones, es probablemente que con el monorepo una de las cosas más fáciles que puedas hacer, ¿no? Y por otro lado, también en la experiencia que llevo viendo los monorepos, es fácil cuando tú detectas un bug en producción, por ejemplo, ¿no? Tienes un error en producción que pasó, encontrar el error en producción, encontrar el código y poder hacer el fix o algún refactor que se haga es de manera rápida porque no tienes mucho ese conflicto de dependencias que tienes entre los proyectos. Cuando tienes un backend, un frontend, ese frontend tiene muchas librerías para el caso que estamos hablando aquí, por ejemplo, frontend, y trabajas, no sé, con muchas librerías de componentes o de lo que quieras usar en tu front. Entonces, esas versionados sí es complicado para cuando trabajas los bugs, ¿no? El Continuous Integration sí creo que es una de las cosas o los grandes retos que hoy en día se están mejorando y ha mejorado mucho. No sé si por aquí o alguien verá este video de DevOps, pero saben que para la gente de DevOps cuando levantas todo como un monorepo es un reto. Y lo normal es que tú puedas configurarlo usando algún tool que te ayude a poder hacer esto y separar la integración continua y no hacer la compilación de todo, sino tratar de separarlo por subproyectos y poder hacer la continuous integration de un monorepo. Claro, esto también tiene algunos problemas en la integración continua con temas de performance, ¿no? Es distinto hacer un build de aplicaciones de distintos repositorios que hacer un deploy de una sola aplicación que vas a lanzar. Eso es algo que creo que debes tener en consideración cuando intentes o te quieras ir por esta opción. Multirepo. Multirepo es, creo, lo que usan la mayoría de empresas hoy en día. Creería que más del 50% de proyectos usan multirepo. ¿Y por qué? Porque te da independencia a cada equipo. Te puedes tener un versionado de cada librería, cada componente, cada proyecto que tú tengas. Y también te permite administrar las versiones y mantener todo de manera independiente, ¿no? Entonces, hay unos pros y contras de tener esto. O sea, ya tenemos el monorepo que tienes todo en un solo lugar, puedes hacer refactoring, incorporación de alguien nuevo, es muy fácil. Pero por otro lado tienes a los multirepos donde tienes cada repositorio con un versionado, con dependencias entre los proyectos, ¿no? Y que probablemente pase lo que pasa en algunos proyectos en los cuales tú tienes
una solución en un repositorio y el otro equipo tiene la misma solución en otro repositorio. Entonces vas a tener código duplicado por todos lados. O sea, hay proyectos en los cuales, por ejemplo, no sé, tienes distintos proyectos que trabajan con un e-commerce, por ejemplo. En un e-commerce necesitan el calendario para poder poner la fecha de compra y también para registrar al usuario y que lo vea otro equipo. Y ese calendario que usan se duplica, uno lo hicieron en React, otro lo hicieron en Vue.js o en Angular. Entonces no es como que no está centralizado o es que es difícil de hacer eso, ¿no? Cuando tienes distintos repositorios, tendrías tú que ver la manera de poder estandarizar, crear un estándar. A eso es lo que voy al último ítem, donde unas buenas prácticas y patrones es difícil de aplicarlos en este tipo de proyectos. Es una de las cosas que quizás más lucha la gente a la hora de hacer monorepos o multirepos, ¿no? Entonces es tratar de hacer un estándar. Con los multirepos es un poco más complicado, no es imposible, porque he visto proyectos en los que se puedan hacer. Y a grandes rasgos, estas son las características de cada uno, ¿no? Si me preguntas cuál elegir, cómo sé cuál elegir o no, dependiendo del proyecto que yo tenga, yo te diría, como todo desarrollador o gente que ya tiene experiencia, esto va a depender mucho de los requerimientos de tu cliente. Pero venga, para explicártelo, creo que este gráfico que te he puesto a continuación es lo que más te va a dar luz. Digamos, a ver, todos tenemos ventajas y desventajas. ¿Por qué es que Monorepo trabaja muy bien, por ejemplo, en empresas como Google? En empresas que tienen mucha talla o mucha experiencia, Google trabaja infinidad de código en un solo monorepo. Pero ellos no tienen ningún problema en hacer un estándar y en crear todas estas cosas. Bueno, dense cuenta que la gente como Google es Google. Tiene el presupuesto para poder dedicar todo un equipo de DevOps y tiene la tecnología para poder hacer y trabajar con monorepos. Entonces, si bien es cierto, tú dices, vamos a seguir a Google porque él hace monorepo y quieres hacerlo en tu empresa o en tu startup o en la idea de negocio que tengas, pues piénsalo bien, porque esto te va a demandar mucho costo y que tienes que coordinarlo con gente de DevOps. ¿Por qué? Porque sí o sí vas a tener que tener algunos constraints o algunos problemas a la hora de hacer los builds y los deploy. Entonces, hay que andarnos con cuidado eso de seguir lo que hacen las grandes empresas. Ya, tienes que adaptarlo a tu realidad. Puede que quizás sí lo puedas hacer porque no se te va a complicar, pero tienes que ver muy bien el negocio. Por otro lado, usas multirepo y dices, ya, bueno, la mayoría de startups empiezan a usar multirepos para poder dividir las cosas y empezar cada uno a trabajar en lo que más se puede de manera rápida. Pero también, si empiezas a trabajar un multirepo, trata también desde el inicio de crear bases, de crear estándares, de crear buenas prácticas, de crear una documentación general para todo. No sé, por ejemplo, cuando hay proyectos en los cuales, cuando empiezas sabes que vas a tener muchas librerías, muchos proyectos y esto va a crecer, lo ideal es que tú empieces a documentar o crearte una wiki, que es lo común que haces, ¿no? Crearte una wiki y decir, ya, mira, estos van a ser los estándares. En el caso de From, por ejemplo, estos van a ser nuestros estándares. Vamos a tener un pattern library que va a tener estos colores, ¿no? Vamos a tener una guía de estilos para esto. Vamos a usar estos componentes, ¿no? Tengo una librería de componentes que es parte. Entonces, ya tienes un estándar que se va a ir transmitiendo a todos los proyectos y todos puedan acceder a él y ver eso, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que deberías hacer si optas por la opción de multirepo. Entonces hay que andarnos con cuidado porque no es de que ya, entonces si no lo puedo hacer como los grandes Google, todo en uno solo, vamos a hacerlo cada uno independiente, pero también esa independencia tiene que ver mucho con el negocio, ¿no? Por ejemplo, a Spotify le va bien que divida su negocio por cada micro frontend y va por cada lado independiente de cada squad. En su team trabajan con distintas tecnologías, ¿no? Tú tienes que ver, pero tratar de crear un estándar cross proyectos, que eso es lo más complicado cuando trabajas con multirepo, porque te vas a encontrar con proyectos o equipos que lo toman de distinta forma, que programan de distinta forma, que usan tecnologías de distinta forma. Entonces, yo creo que aquí va la decisión en cuál de las dos estructuras poner, ¿no? ¿Cómo me mando por monorepo? ¿Cómo puedo hacer un multirepo?
Es algo que deberías pensarlo adecuadamente y siguiendo los reglamentos. Yo hoy día te he contado los beneficios de manera rápida, algunas contras de cada uno, beneficios del otro, alguna contra por acá de multirepo, pero también te estoy diciendo la verdad, que tienes que aterrizar lo que requiere tu cliente o tu proyecto. Si no, vas a tener muchas complicaciones. Un consejo que te doy es, si tú vas a trabajar con monorepo, de aquí te voy a mencionar algunos tools que te pueden ayudar y a solucionar la vida. Si tú vas a trabajar con multirepo, te recomendaría sí o sí que empezaras a crear estándares y buenas prácticas, para que esto se pueda trabajar también de una manera correcta, especialmente con los versionados, que no haya duplicidad de código y que te sirva mucho el tema de tener todo separado, ¿no? Hace creo un año estaba en una empresa y una de las cosas que se nos fue es irnos por monorepo o multirepo, ¿no? Pero en los proyectos, cuando tú empiezas y muchas veces te ha tocado que, no sé, tú eres el programador senior, el arquitecto, o sea, el que tiene más experiencia en la cancha. Y te dicen, bueno, dejémoslo de hacer pruebas de concepto y empecemos a decidir cuál elegir. Yo creo que ahí también vale prevenir algunas cosas. Hace un año estaba trabajando en una empresa debatíamos ese tema con alguien más, otro arquitecto. Y una de las cosas que salieron a luz es, bueno, para este proyecto habían dos alternativas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo simplemente ahora con multirepo y después veremos si podemos migrar a un monorepo. Y el arquitecto dijo, pero ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no, si ya vamos a migrar en el futuro, mejor empecemos con monorepo ahí? Bueno, hay una solución sencilla. O sea, si tú divides todo en proyectos pequeños y después lo quieres juntar en uno grande, probablemente te cueste menos que crear todo un monorepo y después quieras dividir este monorepo en varios repos y hacer la integración continua de cada uno. Entonces, ahí evalúas un costo, ¿no? Que divide y vencerás aquí. Quizás al inicio empezaste dividiendo más, como lo habrán empezado todas las startups, y después en un punto dijiste, mira, creo que es mejor trabajar como monorepo porque la tecnología está madura, porque hay gente de experiencia, porque podemos hacerlo bien. Entonces te va a ser más fácil unir todas las piezas de tu aplicación que tener una sola y tratar de dividirla. Que eso es lo más complicado que puede hacer en el área. Eso también va para la gente que está migrando monolitos, ¿no? Y tiene todo un monolito y quiere partirlo en varias cosas. O sea, te demoras años en migrar un monolito. No te demoras un mes, 2 meses. Años te demoras. Y esto es probablemente lo que también deberías tener en consideración cuando empieces a trabajar con monorepo y multirepo. Uh, Ahora te voy a compartir algunas de las herramientas y también te voy a seguir hablando un tema de monorepo que puedas utilizar para poder hacer o monorepo o multirepo. Bueno, en multirepo ya puedes usar las tecnologías que quieras, pero vamos a hablar específicamente de monorepo y algunos tools que puedas usar para usarlos en el frontend, ya que este canal es de frontend. Hablamos de tecnología, monorepo y multirepo no es solo para front, es para back también, es para que puedas organizar todo tu código, pero lo podemos ahora hacer algo aplicado al front, ¿no? Hoy en día el frontend ha crecido, así que deberíamos poder trabajar y hacer estas cosas. Entonces, una de las herramientas que te voy a mostrar y que ahorita te seguro estás viendo ya en pantalla es NX, ¿no? NX es una, creo, de las herramientas más conocidas para poder trabajar como no repo. Esta herramienta, que es muy fácil, trabaja para el lado de front-end. Entonces tú puedes organizar todo el tema de front-end con monorepos usando alguna de las aplicaciones, ya sea que quieras hacer proyectos con Angular, con React o quizás combinados, ¿no? O quisieras hacer con Node.js. Esta herramienta es muy útil y fácil de usar porque además de tener buena documentación, tiene un CLI, ¿no? Tiene un CLI que a través de comandos te ayuda a poder trabajar de manera más rápida o crear proyectos monorepo. Entonces, este CLI
se adapta para Angular, para React, para Vue.js, para las tecnologías que hace. Después, cuando publique el video, te voy a dejar un link con los links que estoy mostrando aquí para que puedas acceder y revisarlo de manera tranquila, ¿no? Pero este es una de las cosas que te puede ayudar, una herramienta, un tool que te puede ayudar a hacer monorepos de manera a lo Google, como dices acá, o a las grandes empresas. Eso sí, no creas que si tú trabajas como monorepo no vas a poder hacer micro frontend. Puedes trabajar un micro frontend como monorepos también. Así que esto también te puede ayudar, inclusive ya hablaremos más adelante cómo implementar un micro frontend con NX, por ejemplo, es un tema que podemos tocar, ¿no? O cómo crear una aplicación o un micro frontend con multirepo, ¿no? También podemos trabajar eso, tenemos de aquí para adelante para poder crear aplicaciones en vivo y cómo hacer esto, ¿no? Configuraciones con estas herramientas, por ejemplo, es de manera fácil y ahí hay que ir ajustando alguno que otro detalle. Bien, otra herramienta que nos ayuda es Lerna. De seguro que esto es una de las más sonadas también, que lo trabajan porque te permite trabajar el JavaScript como lo hace Google, ¿no? De una manera en un solo repositorio y de una manera distribuida. Y lo que te ayudan al final estas herramientas como NX o Lerna son poder organizar los paquetes. Organizar los paquetes de manera rápida, ¿no? Porque nosotros cuando creamos una aplicación web, hoy en día no solo creamos la aplicación web, creamos librerías, librerías de componentes, librerías de datos, librerías que algo hacen en el front, ¿no? Tenemos una librería, no sé, de comunicación o una librería de compartir algún servicio que necesitamos, creamos librerías en el front, ¿no? Entonces empezamos a crear proyectos o componentes que se comparten ahí. Esto nos ayuda pues a poder trabajar o organizar las librerías, ¿no? Lerna es muy importante porque nos ayuda de manera fácil a poder publicar librerías, a mantener exactamente el versionado de cada uno y aquí hay una lista de algunas de las empresas que trabajan con Lerna, por ahí verán los nombres de Facebook, por ahí React. Esto no estoy hablando de tecnologías que vayan solo con Angular o que vayan solo con Vue.js o React. Te estoy hablando de tools que te ayudan en cualquiera del framework que trabajes. Inclusive puedes ir mezclando por ahí los frameworks y vas a poder seguir trabajando con esos tools. Entonces esto sí es muy bueno que le des una chequeada para el front. Es muy potente. Ambos tools trabajan con Node.js y NPM y lo puedes instalar como has instalado tu framework de Angular o React. Ahora, vamos un poco más allá y les quisiera mostrar, porque hoy sí me he propuesto crear algo de manera rápida y que este streaming no se vaya de tiempo. Entonces, me gustaría que puedan ver este proyecto que les estoy enseñando. Así que disculpen si yo no lo voy a ver a la cara. Ahora sí me voy a conectar para verlos. Aquí seguro están viendo esta aplicación. Esta es una aplicación, por ejemplo, con NX, ¿no? Es un monorepo que está hecho con NX. Como si se dan cuenta, tenemos separado por un lado las aplicaciones y por otro lado las librerías, ¿no? Las librerías que puedan ser compartidas, algún header, algún, no sé, producto, algún componente específico que necesiten otros que se reutilicen. Y aquí se han puesto librerías de ejemplo, ¿no? Entonces, en este proyecto ustedes pueden ver, después le voy a pasar la URL también para que puedan bajárselo y probarlo, cómo trabaja una aplicación en monorepo con NX. Esto tiene un CLI. Cuando tú creas, te dice qué aplicación deseas crear, cuál es la aplicación que vas a usar, que si vas a usar Angular o React y cómo es que lo vas a estructurar. Entonces, la mayoría de estas librerías te separan siempre librerías, aplicaciones y por ahí tools. En los tools ustedes pueden poner, no sé, digamos, hay proyectos en los cuales son tan grandes, pero tan grandes, que necesitas crear, por así decirlo, schematics en Angular, por ejemplo, que quiero hacer, no sé, unos SID o algo que me ayude a poder crear estructuras de proyecto ya definidas para empezar un proyecto, digamos, ¿no? El caso. Entonces yo soy, en mi empresa es tan grande que cada vez que creamos un nuevo proyecto queremos que siempre utilice, no sé, que utilice React o que utilice Angular, en este caso, por ejemplo, Angular, y que siempre la estructura de proyecto tenga esto, una librería compartida, que use las librerías que ya tenemos para componentes gráficos,
y tú le puedes crear con schematics, un SIG, por así decirlo, que un simple comando te genere todo el proyecto. Y esto te ahorra mucho tiempo. Entonces, como ven, aquí están las aplicaciones que tú puedes tener. Dentro puedes tener una aplicación, por ejemplo, de productos que está hecho con Angular, ¿no? Normal, que llama sus módulos, tiene todo esto. Son aplicaciones de ejemplo, por si acaso. Pero a su vez también puedes tener un carrito de compras en que trabaje con React, ¿no? Que tenga su JSX por un lado, ya sea con TypeScript, ¿no? O con JavaScript puro. Entonces tienes por un lado una aplicación en React y una aplicación en Angular y todas las puedes hacer convivir con un monorepo sin problemas. Después, cómo haces la comunicación, eso ya va aparte, es otro tema aparte que se habla con MicroFrontend, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy bueno. Se lo voy a dejar para que lo chequeen a detalle. No toma muchas configuraciones. Quizás voy a ver si me animo a hacer un video de cómo crear una aplicación o un monorepo con NX y subirlo a GitHub para que lo puedan acceder. Y de manera también que puedan ustedes ver ejemplos. Esta aplicación está funcionando localmente. Es un ejemplo que nos otorgan, así como esto pueden encontrar muchos ejemplos en internet sobre cómo manejar con NX monorepos o cómo hacer monorepos con Lerna, ¿no? Se ve más limpio, por así decirlo, cuando trabajas con monorepo, tienes todo centralizado, tienes toda la vista. Quizás cuando trabajes con proyectos muy grandes, la integración continua se empieza a complicar, pero lo mismo pasa cuando tú quieres hacer proyectos en los cuales, no sé, tienes 20.000 librerías acá y tienes que dividirlas, si sea Angular, React y todo, y son muchos repositorios. Vas a tener el mismo problema para el tema de cuando lo trabajes con multirepo. Entonces, ese es unos pros y contras que vas a ver en el tema de monorepo y multirepo que deberías empezar a analizar. Y no hay más que analizar que ver código. Aquí te estoy enseñando que la estructura de un monorepo no es tan complicada, no es de ver infinidad de código y ver todos los componentes, porque al final cuando te toque trabajar en un proyecto, te vas a centralizar en el módulo que te ha tocado, en el módulo que vas a cambiar o en las páginas que vas a cambiar, en el ticket que te han asignado, pero vas a tener a la mano la mayoría de cosas. Con los repositorios separados sí vas a tener que orquestar de manera correcta cuando llamas ciertas librerías. Entonces lo más probable es que tengas que hacer configuraciones locales, si quieres correr, no sé, la librería de manera local y que lo llame localmente tu proyecto. Entonces todo este tema de hacer configuraciones locales para que funcione una página, para que funcione otra, para poder debuguear o hacer correcciones con los monorepo, te liberas de eso. Eso sí, que si lo quieres aplicar ya a un proyecto a gran escala, te recomendaría que hables mucho con la gente de DevOps, que puedas hacer unit testing, que puedas separar tu repositorio Git con subproyectos, por ejemplo, y, y que de alguna manera tengas gente en el equipo que tenga experiencia para que haya trabajado en hacer un continuous integration o un continuous deployment de aplicaciones monorepo. Esto nos lleva a la imagen que ya les había mostrado. Entonces, prácticamente me gusta repetir esta imagen porque es lo que te aclara todo el panorama y todo depende de qué vas a usar en el proyecto, qué necesitas, cómo es tu team, qué grado de seniority también tiene tu team, si es que vas a crear estándares para poder que todos lo sigan a rajatabla, para poder compartir el conocimiento. ¿O prefieres ser de las empresas que quieres ser más práctico y ya desde el primer día empezar a codear y que empiecen a generar y no demoren una semana en configurarse todo el entorno? Es un ejemplo. Entonces, hay varias cosas que se tienen que analizar antes de decir, no, yo me voy por monorepo porque esto es la moda, yo me voy por multirepo porque así es más fácil trabajar y todos son independientes. Entonces, es difícil, yo sé la decisión, es difícil quizás poder que una sola persona tome la decisión. Yo te recomendaría, si es que te ha tocado o te toca tomar esta decisión de elegir uno u otro, lo consultes mucho con la gente de DevOps. ¿Por qué? Y esto es algo que no estamos acostumbrados muchas veces en las empresas de software.
o en empresas en el área de tecnología. Es que te mandas a hacer o elegir una tecnología como Monorepo y esto, pero no involucras a las personas correctas. Entonces tienes que involucrar a la gente de DevOps porque ellos tienen un grave conocimiento, quizás mucho mayor al tuyo. Tú tienes en la tecnología, quizás armando arquitecturas, en lo que sea, pero ellos tienen un grado de conocimiento más en cuanto a hacer a las configuraciones que tienen que hacer, a la experiencia de cómo trabajan Monorepo, de cómo van a hacer el deployment. Y si ellos no tienen problema tampoco dicen, mira, nosotros se nos va mejor trabajar con multirepo porque ya tenemos experiencia trabajando en esto, ya sabemos cómo hacemos el versionado, ¿no? Para los proyectos de front tú puedes trabajar también con un sistema de versionado o hay tools que te ayudan a versionar las librerías para que todas vayan unificadas. Eso es algo que tienes que conversarlo sí o sí con tu gente o tu equipo de DevOps. Entonces, espero que esta pequeña charla les haya servido. Ha sido un resumen corto de quizás de un tema muy amplio, pero quisiera que también no aburrirlos con cosas que ya pueden encontrar en Google. Si tú buscas en Google, te van a salir muchas de las cosas que he hablado, quizás profundizar más en los temas, pero a líneas generales eso es lo que tienes que tener en cuenta. Siempre tratar de hacerte las preguntas correctas para dar la solución correcta a los problemas que se te presentan. Entonces, voy a dejar link y cosas para compartir en este video y espero que todo esto haya sido de su agrado. Así que muchas gracias por haberme seguido hoy aquí, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Voy a tratar de grabar más videos así, voy a tratar de hacer videos de tutoriales también, cómo crear aplicaciones web, cómo crear una aplicación con Angular, con React, cómo hacer un carrito de compra. Es más, para los que puedan acceder a mi blog, que también está aquí en el link de YouTube, entren a mi blog y verán que yo no he comprado nada ni he hecho nada. Yo he hecho mi blog con Angular, con la versión 10 tengo entendido, y que trabaja con server-side rendering, con más cosas, con MongoDB por debajo. Y entonces pueden ver cómo he hecho ese blog sin problema, lo administro y no tienen ningún problema y están dando de maravilla. Tampoco es complicado hacer algo desde cero o hacer un blog o una web con ciertas tecnologías. Lo único que tienes que hacer es tratar de mandarte en el camino y de ser de las personas que pueda aprender o ser autodidacta. De ahí el resto puedes ir aprendiendo con poco más de experiencia y tener los conocimientos necesarios. Así que muchas gracias y nos vemos hasta un siguiente episodio. Hasta luego.